Bien, bienvenidos a los que se van conectando. Vamos a darnos unos minutos para que ingresen más estudiantes, por favor, y luego empezamos. Bien, se están conectando más personas, pero todavía somos pocos. Vamos a darnos un par de minutos más mientras ingresan más estudiantes, por favor. Bien, mientras estamos esperando que ingresen el resto de los compañeros, bueno, ya tenemos más de sala de espera. Ok, a los que van ingresando, por favor, un par de recomendaciones. Procuren estar con su nombre real en Zoom, pues para que sepamos quiénes están presentes en la clase. Por ejemplo, tengo a alguien que está como usuario. Procure ponerse su nombre, por favor, en Zoom. Y también Micaela, Stephanie están sin apellidos. Bien. El día de hoy, como estamos con la clase virtual, no voy a llamar lista, pero sí les voy a pedir que ingresen su nombre completo en el chat. Tienen ahí una opción de chat en Zoom. Entonces, por favor, ahí escriban su nombre completo. Y pues la lista de asistencia de hoy la voy a sacar del chat de Zoom. Entonces, todos, por favor, vayan escribiendo su nombre en el chat de nuestra reunión. Bien. Mientras van ingresando, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a trabajar ya lo que nos corresponde después del marco teórico. En la clase pasada trabajamos con el marco teórico, hicimos primero una tabla de contenidos y luego una primera redacción de lo que es nuestro marco teórico.
Y ya para la casa tenían como tarea terminar el marco teórico, ¿no? Completarlo de acuerdo a todo lo que habíamos planteado en la clase pasada. Enseguida les comparto pantalla. Bien, entonces la clase pasada habíamos visto sobre todo. Buenos días, ¿no? A todos. Sí, buen día, Nelson, ¿cómo está? Decíamos que la clase pasada hicimos la organización de nuestros temas del marco teórico. Los dividimos en temas centrales, subtemas y las fuentes de las cuales íbamos a sacar esa información. Los Recuer- cuernos, ¿no? Recuerden que los temas centrales eran las variables, ¿no? Ahora, si alguien ha tenido alguna dificultad para subir la tarea, me comentan, por favor. Con nosotros no, todo cierto. Ok, gracias. Tengo solo 4 trabajos enviados a la plataforma a Moodle, entonces sí, seguramente hay varios que aún no la han subido. Pero como hemos tenido esta dificultad de que hemos pasado clases, estamos pasando clases virtuales con poca anticipación, he alargado el plazo para la tarea de hoy. Entonces tienen, si no me equivoco, hasta las 10 de la noche para poder subir esta tarea. Como pueden ver, aquí estamos en la tarea de Moodle, de la nueva plataforma. La tarea se llama marco teórico. Tienen que subir ahí un solo trabajo por grupo. Solo una persona de cada grupo sube el trabajo. Pero no se olviden que esa persona tiene que incluir los nombres de los integrantes del grupo que hayan aportado a esta tarea, ¿no? Entonces, le pueden poner una carátula con los nombres de las personas que han trabajado y suben, por favor, a la plataforma. É, só uma coisa, doutor, como eu não sabia que era para fazer a carátula, eu coloquei no final, depois da bibliografia, aí tem membros, os membros do grupo, ou membros, uma coisa assim, e tem os nomes das pessoas. Está perfecto, no hay problema. Lo importante es que estén los nombres, ¿no? Entonces puede ser al final o en la carátula al principio, como ustedes prefieren. Isso. Entonces, por favor, creo que somos 9 grupos en el curso, entonces tenemos 5 grupos que aún no han completado, no han enviado su trabajo. Tienen hasta las Dígame, 10 de la noche. Dígame, Noemí. doctora, mencionó usted que adicionalmente iba a aperturar otra tarea para subir lo que es el cuadro de operativización, que ya lo habíamos entregado en clases, pero mencionó que nuevamente los que tenían, por ejemplo, más de una variable deberían subir, y los que solo tenían una variable, volver a subir esa hoja que le habíamos presentado de manera física. Ah, sí, gracias, Noemí. Sí, tienes razón, esa tarea todavía no la he habilitado. La voy a habilitar ahora cuando terminemos la clase y igualmente con plazo hasta mañana para que tengan tiempo de subir. Ok, gracias. Gracias a ti por hacerme recuerdo. Bien, entonces, ¿qué tenían que hacer en este marco teórico? Pues teníamos que, en base a esta tabla que hicimos la clase pasada, teníamos que empezar a redactar para cada uno de esos subtítulos que nos planteamos, teníamos que hacer la redacción, ¿no? Por ejemplo, para cada subtítulo decíamos mínimamente una cita y a cada cita le vamos a dar una presentación breve, luego la cita que copiamos de algún autor y luego el comentario, ¿no? Algo que demuestre que no solo somos capaces de copiar y pegar, sino que también
Podemos leer, comprender esta información, relacionarla con nuestro trabajo, con nuestro contexto, darle algún sentido a este texto que nos estamos copiando. Hola, ¿se me escucha? Sí. Ok, gracias. Tengo algunos problemas con el micrófono y la cámara web no está funcionando. Entonces, si en algún momento se va el audio, me avisan, por favor. Bien, una vez que hemos concluido el marco teórico, decíamos que tenemos que tener también algo de cuidado al momento de redactar, ¿no? Variar las palabras, los conectores que utilizamos, seguir los consejos para mejorar la redacción. Con todo eso ya concluido, vamos a pasar al siguiente tema, que es metodología. Vamos a ver que estamos ya llegando a la parte final de nuestro trabajo y estamos ya listos para empezar a diseñar cómo vamos a investigar. Hasta ahora hemos visto qué investigar en base a los objetivos, en base a la hipótesis, pero ahora vamos a pasar al cómo vamos a realizar esta investigación. Y el cómo investigar lo explicamos, lo planificamos mediante la metodología. En metodología, lo primero que vamos a dejar claro es el enfoque. Vamos a ver que en nuestro diseño metodológico tenemos que aclarar cuál es el enfoque con el que estamos trabajando. Es decir, aquí estamos trabajando con nuestra investigación que puede ir en base a un enfoque cuantitativo o bien puede estar más basada en un enfoque cualitativo. Ya hemos hablado un poco acerca de lo cuantitativo y lo cualitativo cuando nos referimos a las variables. Si se acuerdan, decíamos que las variables cuantitativas se evalúan en base a datos numéricos y las variables cualitativas las analizamos, las evaluamos en base a otro tipo de información eh, más profunda, más compleja, que no se puede reducir a un número. De manera similar, cuando hablamos de la metodología y cuando tenemos que decidirnos por uno u otro enfoque, vamos a ver que el enfoque cuantitativo y el cualitativo tienen dos lógicas muy diferentes de trabajo en investigación. En el enfoque cuantitativo, justamente trabajamos con números, con cantidades y por lo tanto, el enfoque cuantitativo usa más técnicas de conteo, de medición. En cambio, el enfoque cualitativo, al trabajar con otro tipo de datos, como descripciones que no se pueden reducir simplemente a un número, el enfoque cualitativo trabaja con técnicas más orientadas a la comprensión. Entonces, esa es una de las primeras grandes diferencias. Luego, vamos a ver que el enfoque cuantitativo trabaja o se usa en investigaciones con grupos grandes. Si yo voy a trabajar de forma cuantitativa, tengo que tener una muestra grande a la que voy a investigar. Nosotros, por ejemplo, nos hemos puesto una muestra estándar de unas 50 personas como mínimo, pero vamos a ver que es un número todavía no muy grande, ¿no? Nos sirve para el cuantitativo por el tipo de investigación que estamos haciendo nosotros,
Pero ya en investigaciones más complejas nos pedirían una muestra más grande, ¿no? Una muestra bastante más eh, representativa. Pues se puede trabajar con grupos de cientos de personas en el enfoque cuantitativo, o por lo menos docenas de personas. En cambio, en el enfoque cualitativo, trabajamos con grupos mucho más pequeños. Podemos trabajar con un grupo focal de unas 6, 7, 10 personas, o bien podemos hacer un estudio de caso incluso con un solo sujeto de investigación cuando trabajamos de forma cualitativa. ¿Por qué? Porque en lo cualitativo me puedo concentrar en describir la evolución de un caso, en comprenderla a lo largo de un tiempo prolongado, en profundizar en el caso de una sola persona, ¿no? Eso lo puedo hacer trabajando con el enfoque cualitativo. En cambio, en lo cuantitativo, como no voy a llegar a ese nivel de descripciones profundas, sino más bien voy a hacer un conteo, una medición un poco más general, entonces necesito grupos mucho más grandes. Luego, bueno, hay varias diferencias. Como pueden ver aquí, son dos enfoques opuestos. Otra diferencia importante es que en el enfoque cuantitativo tiende a ser más objetivo, se cuida más la objetividad, y en cambio en el enfoque cualitativo inevitablemente puede haber algo de subjetividad, pero sí la tenemos que controlar, ¿no? Tenemos que procurar que se controle la subjetividad. ¿Alguien tiene una idea de qué significa objetividad, subjetividad? ¿Alguien se le ocurre que puede ser objetividad? Eu creio que lo objetivo é aquilo que é mais, como se diz, mais certo, né? Porque a palavra mesmo é isto, né? O objetivo é mais certo e o subjetivo é justamente o que é menos certo, colocado de uma maneira assim que não seja secundária, né? O objetivo é mais primário, o subjetivo é mais secundário, entende? Creio que existe. Sí, sí, se entiende, Nelson, gracias. Son términos un poco complejos de entender, pero en investigación, básicamente, lo objetivo o la objetividad se refiere a no dejar que mis características personales como investigador influyan en la observación que yo estoy haciendo de mi objeto de estudio. Y en cambio, la subjetividad se da cuando de alguna manera algunas de mis características personales como investigador influyen en mis observaciones del fenómeno que estoy investigando. Por ejemplo, supongamos que estamos en clase en la universidad y de repente salimos a la calle, ahí a la avenida, y de repente presenciamos un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito entre dos vehículos diferentes. Ese accidente lo hemos visto todos, las 32 personas que estamos en esta reunión, vemos el mismo accidente. Pero cuando venga la policía a preguntarnos, a tomarnos como testigos de este accidente y nos pregunten qué pasó, cómo pasó, no todos vamos a dar la misma versión. No todas las descripciones que demos del accidente van a ser iguales. ¿Por qué?
porque a pesar de que es un fenómeno que hemos presenciado todos, cada uno de nosotros lo ve desde su propia perspectiva, desde su propia subjetividad. Cada uno de nosotros tiene características personales diferentes, únicas, que hacen que veamos la realidad de forma un poco diferente. Esa es la subjetividad, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos alguna persona machista en el aula, en el grupo, en el conjunto nuestro, si tuviéramos alguna persona machista y resulta que uno de los conductores era una mujer, entonces por esa característica, por ese prejuicio machista, esa persona automáticamente va a tener la tendencia a echarle más la culpa a la conductora mujer, ¿no? Va a pensar, ah, no, es que seguro venía distraída, ah, no, seguro venía, no sé, mirándose al espejo, seguro, una serie de juicios, prejuicios, ¿no? Derivados de esa tendencia machista, que van a hacer que esta persona, al momento de dar su descripción del accidente, muchas veces sin darse cuenta le eche más la culpa a la conductora mujer. En cambio, si, por ejemplo, yo, que soy mujer y estoy todos los días conduciendo mi vehículo, si veo que efectivamente había una conductora mujer, pero que estaba con sus hijos en el auto, mis características personales como madre que también conduce un vehículo van a hacer que más bien me identifique más con esa conductora, ¿no? Y yo piense, ah, no, si es mujer, si es madre y venía con sus hijos en el vehículo, seguro que ella estaba manejando con cuidado, con prudencia, respetando las normas, porque desde mi perspectiva, pues para una madre, lo primordial es la seguridad de sus hijos. Entonces yo más bien voy a tener la tendencia a pensar que el otro conductor debe ser el culpable, ¿no? Que la madre seguramente venía con mayor prudencia, con mayor cuidado. O a lo mejor otra persona dentro de nuestro curso tiene conocimiento sobre mecánica. No siempre son prejuicios, pueden ser también conocimientos previos, experiencias previas que tenemos. A lo mejor hay alguien en el curso que sabe mucho de autos, de mecánica, y entonces él se va a concentrar en cosas que el resto de nosotros no vemos, ¿no? Él o ella que saben de mecánica van a decir, ah, no, este auto es un modelo antiguo, este auto tiene muchos puntos ciegos, este auto eh, no tiene buen ángulo de giro. Entonces va a tener eh, otras herramientas, digamos, para evaluar ese accidente que todos hemos visto. Entonces, cuando venga la policía a preguntarnos qué pasó, cómo fue el accidente, a pesar de que todos hemos presenciado el mismo fenómeno, no todos lo vamos a describir de la misma manera, porque ahí influye nuestra subjetividad. Nuestras características personales de nosotros como observadores van a hacer que veamos este fenómeno, esta realidad desde diferentes ángulos, con diferentes argumentos. Entonces, eso es subjetividad. Objetividad es tratar de impedir esto. No ser objetivo es tratar de dejar de lado mis características como investigador y procurar que no influyan para nada en lo que estoy observando. Ahora, ¿por qué decimos que el enfoque cuantitativo es más objetivo? Porque como estamos trabajando con números en lo cuantitativo, estamos trabajando con datos numéricos, con técnicas de conteo, de medición, vamos a ver que en los números no hay lugar para la subjetividad, porque cuando trabajo con datos numéricos, 2 más 2 siempre va a ser igual a 4, independientemente de mis
prejuicios como investigador o de mis características, mis intereses como investigador. ¿No? Cuando trabajo con números, no hay lugar para la subjetividad porque los números son exactos, son fríos y no me permiten ningún espacio para ser subjetivo. Si, por ejemplo, mi trabajo es, mi tema de investigación es sobre síndrome de Down y yo quiero investigar desde el enfoque cuantitativo, quiero investigar la cantidad de niños con síndrome de Down que tenemos en la zona norte de Cochabamba. Entonces, simplemente voy a hacer un conteo, ¿no? Voy a contar cuántos casos de niños Down encuentro en la zona norte de Cochabamba y ese va a ser mi resultado. Entonces, no hay lugar a la subjetividad. En cambio, si voy a trabajar con un enfoque cualitativo, no voy a hacer solo un conteo, lo que voy a hacer a lo mejor es una investigación sobre las dificultades que tienen estos niños al momento de integrarse al sistema educativo o las dificultades que tienen las familias de estos niños Down para poder acceder a terapias, a especialistas en sus casos. Entonces, esa sería una investigación cualitativa. Y en ese tipo de investigaciones, yo como investigador me acerco más a mi población, ¿no? Converso más con ellos y muchas veces es inevitable que pues me sienta más conectada con ellos, ¿no? Es inevitable que me conmueva acerca de las dificultades que tienen, la discriminación que sufren en el ámbito educativo o las dificultades que tienen sus padres para ayudarlos. Entonces, por eso decimos que en el enfoque cualitativo se puede dar un poco más es más factible, es más probable que influya la subjetividad del investigador, pero es algo que se tiene que tratar de controlar. No decimos, ay, ni modo, soy subjetivo y punto. No, sino que más bien vamos a tratar de mantener bajo control esta subjetividad y procurar que, bueno, que no sea algo que nos vaya a influir demasiado en la investigación. Pero es casi inevitable que tenga que, de alguna manera, tengan que influir, ¿no? Mis sentimientos, mis intereses, mis conocimientos previos, cuando estoy investigando un tema de forma más cercana, en lo cualitativo. Luego, decíamos que el enfoque cuantitativo se orienta más al resultado, ¿no? El capítulo más importante es el capítulo de resultados en lo cuantitativo. Y en cambio, el enfoque cualitativo está más orientado a todo el proceso de investigación, desde el primer acercamiento a mi población hasta el final. Sí, obviamente que los resultados van a ser importantes, pero también nos interesa todo el proceso mediante el cual se fue dando la investigación. Otra diferencia clave es que en el enfoque cuantitativo investigamos desde afuera a nuestra población con una perspectiva externa. ¿Qué significa esto? Que yo como investigador, si estoy nuevamente, pongo de ejemplo el tema de síndrome de Down, si yo como investigador estoy investigando cantidad de casos de niños con síndrome de Down en Cochabamba, simplemente no me relaciono mucho con ellos, ¿no? Voy haciendo un conteo de cuántos casos tenemos, edades de estos niños y otros datos que seguramente voy a recolectar, pero mi relación con ellos es un poco más lejana, más superficial,
los estudio, los investigo, pero desde afuera, ¿no? No me vuelvo parte del grupo. En cambio, cuando trabajo con el enfoque cualitativo, trabajo desde adentro, con una perspectiva más interna. ¿Por qué? Porque como necesito información más profunda, más detallada, no voy a hacerles solamente una encuesta rápida, sino que voy a hacer con ellos entrevistas en profundidad, voy a hacer grupos focales con ellos, voy a observarlos en la escuela, en la casa, en diferentes ámbitos y por lo tanto voy a convivir más con ellos, voy a tener una relación más cercana, ¿no? Muchas veces me vuelvo incluso parte del grupo para poder investigarlos desde adentro, con una perspectiva interna. Entonces, esa es también eh, una, una diferencia importante. Bueno, son muchas diferencias, como pueden ver, desde el origen de cada uno, de dónde surge. El uno surge de una concepción más positivista, el cualitativo de una concepción más fenomenológica. Ambos son enfoques que se utilizan en investigación. Ambos se utilizan bastante en el área de salud. La otra diferencia es que el enfoque cuantitativo se considera un poco más fiable o confiable y en cambio el cualitativo un poco más válido. ¿Qué quiere decir? Confiabilidad se repite o fiabilidad se refiere a obtener datos sólidos y repetibles. Datos que si yo encuentro en una población como Cochabamba, yéndome a una población similar, puedo esperar encontrar unos datos también similares, ¿no? Datos, conclusiones que se repitan en otra población, que se puedan, eh, que me den justamente esta confiabilidad de que mis datos van a ser similares en poblaciones también similares. En cambio, validez, el enfoque cualitativo se considera más válido en el sentido de que obtengo datos reales y profundos, en mayor profundidad, ¿no? En el sentido de que realmente voy a profundizar en lo que quiero averiguar, lo que quiero investigar. No quiere decir que uno sea mejor y el otro sea peor, no, simplemente son muy diferentes y ambos tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja del cuantitativo es más fiable, se considera más fiable. La ventaja del cualitativo se considera que tiene un poco más de validez. No quiere decir que el otro carezca de confiabilidad o validez, sino que tienen estas diferencias, ¿no? Y finalmente, hablando del diseño de la investigación, esta fase en la que estamos, el proyecto de investigación, vamos a ver que en el enfoque cuantitativo, este diseño de investigación es más rígido, ¿no? Es predeterminado, en el sentido de que elaboramos nuestro proyecto y nos apegamos a él. No salimos de este proyecto de investigación, de este diseño que hayamos elaborado, sino que procuramos seguirlo al pie de la letra cuando trabajamos con un enfoque cuantitativo. Y en cambio, trabajando con un enfoque cualitativo, también hacemos un proyecto de investigación, pero este proyecto es un poco más flexible, es emergente. Esto significa que cuando trabajo más cerca de una población, más en contacto con ellos, con un grupo más pequeño, con técnicas de comprensión, vamos a ver que surgen muchos imprevistos, ¿no? Porque yo como investigador tengo que estar sujeta a lo que diga mi población, sujeta a su tiempo, a su disponibilidad, al, justamente al tiempo que ellos me puedan ceder para investigarlos en profundidad. Entonces, por eso, lo que yo planifique
tiene que ser muy flexible, ¿no? Mi proyecto tiene que ser flexible en el sentido de que mi cronograma va a variar mucho porque dependo mucho de mi población y su disponibilidad. A lo mejor mi población me da otro punto importante que yo no había tomado en cuenta, ¿no? Y a media investigación me doy cuenta que es importante tomar en cuenta alguna información que ellos me están proporcionando y quiero incluirla en mi proyecto. Entonces, lo tengo que hacer. Por eso se considera que el enfoque cualitativo es más flexible, es un diseño más emergente que se va modificando a medida que investigamos. Estas son algunas de las diferencias que encontramos entre ambos. Y tenemos una tercera opción, que es combinar el enfoque cuantitativo con el cualitativo, combinarlos en un enfoque mixto. Cuando realmente quiero trabajar con ambos enfoques, cuando voy a trabajar con datos cuantitativos y también cualitativos, puedo trabajar con lo que denominamos enfoque mixto, que si bien es más complejo, ¿no? Porque tengo que básicamente hacer dos proyectos en uno o dividir mi proyecto en dos partes muy importantes. Es un poco más complejo, pero es también muy común. La mayoría de las grandes investigaciones, de investigaciones más avanzadas que la nuestra, pueden optar por el enfoque mixto justamente para hacer un trabajo un poco más completo. En el caso nuestro, como lo que vamos a utilizar son encuestas, sobre todo un análisis estadístico de estas encuestas, sobre todo nos estamos inclinando al... Perdón, ¿se escucha mi audio? Se fue el Sí, se audio, escucha, doctora. licenciado, se escucha. Se fue un rato y ya volvió el audio. Ah, gracias, gracias. Entonces decíamos que cuando combinamos ambos enfoques, trabajamos con un enfoque mixto. Es un poco más complejo, pero se utiliza bastante en investigación, ¿no? Y nosotros, en este caso, nos estamos orientando un poco más al enfoque cuantitativo, pero seguramente algunos grupos también incluirán algunos datos cualitativos. Bien, esas serían básicamente las principales diferencias entre ambos enfoques. Vamos a ver que esto es lo primero que tenemos que definir, nuestro proyecto, a cuál de estos enfoques se inclina más o si definitivamente optamos por un enfoque mixto. Vayan pensando eso respecto a sus proyectos. Y veo que nos queda poco tiempo para que se termine esta primera parte de la clase. Y nos queda un minuto y ahora menos de un minuto. Como saben, el Zoom tiene un nuevo sistema que una vez que se acaba esta reunión, me pide esperar 9 minutos para poder iniciar otra nuevamente. Entonces, cuando se acabe esta reunión, vamos a darnos un breve receso de unos 9 minutos y luego estén atentos al grupo de WhatsApp. Les voy a enviar un nuevo enlace para la siguiente reunión, el siguiente periodo de la clase. Son 3 reuniones de Zoom que vamos a tener hoy, una para cada periodo. Así que atentos, por favor, aprovechen para ir a tomar agua, levantarse un momento y volvemos en unos 9 minutos en cuanto se acabe esta reunión. Nos vemos en un momento, chicos. Gracias. Luego nos vemos. Gracias. Enseguida se acaba.